Amigos de Radio San Martín, bienvenidos a este segmento de Todo para Todos. El día de hoy vamos a conversar acerca de un tema relacionado con la salud mental. Hablaremos acerca de las conductas suicidas. El día de hoy estamos en compañía de una especialista, la cual nos hablará acerca de este tema, qué nos puede llevar a este tema y qué medidas podemos tomar ante esta situación. También les comento un poco acerca de que la ONU nos indica que al año 703.000 personas pues toman esta decisión de suicidarse. Y es un tema alarmante tanto local, regional como internacional. El año pasado en Arequipa, hasta octubre, 23 personas aproximadamente han tomado esta decisión. Y es algo que se ve y logramos entre muchas personas percibir de manera cercana. Vamos a recibir el día de hoy a Ruth Gallegos para que nos hable acerca de este tema y también nos pueda dar algunos consejos de qué podemos hacer nosotros ante esta situación, ya sea entre amigos o dentro del entorno familiar. Bienvenida, Ruth. Muy bien, Quisiéramos conocerte un poco más, saber en qué te estás desarrollando en este momento. Cuéntanos más de ti. bien, bueno, muchas gracias. Soy, como bien lo has indicado, Ruth Gallegos Esquivia, soy psicóloga, psicoterapeuta, sistémico familiar y también arteterapeuta. Actualmente vengo desarrollándome en la red de salud Arequipa Cailloma como coordinadora del programa presupuestal 131 de justamente control y prevención de la salud mental, ¿no? Eh, bueno, justamente uno de los temas que aborda el sistema de salud de manera frecuente en realidad es justamente el asociado a la conducta suicida o al suicidio propiamente dicho, que tiene que ver como un antecedente o que tiene como antecedente a lo que es justamente la depresión, ¿no? La depresión que lamentablemente muchas veces dejamos de lado el poder atenderla, el poder un poco expresar lo que vamos sintiendo y esto va haciendo que las personas al final vayan sumándose en una especie de super cantidad, de una enorme cantidad de pensamientos que las van atormentando y estos pensamientos son autodestructores y son pensamientos que de alguna manera también van mostrándose cada vez más desoladores y desalentadores. Es por ello que las personas lamentablemente empiezan a ver al suicidio como una alternativa para poder poner fin a la problemática que vienen de repente atravesando. Claro, entiendo. Y más o menos que nos puedas contar algún contexto de cómo una persona puede llegar a tomar esta decisión. Bien, como les decía, generalmente las personas que llegan a concretar un acto suicida, eh, es lo que nosotros podemos de repente tener de conocimiento a través de repente de las redes sociales, medios de comunicación, ¿no? Como decías, por ejemplo, 23 personas el año pasado hasta el mes de octubre se habían quitado la vida, ¿no? Habían decidido quitarse la vida, ¿no? Porque el suicidio es eso, es el quitarse de manera voluntaria la vida, es decidir autoeliminarse, ¿listo? Entonces, lo que sucede en el contexto de las personas, por ejemplo, que optan por esta decisión fatal, y como bien lo decías, sumaban 23 el año pasado, eso es lo que nosotros hemos conocido en medios de comunicación, pero si nosotros, por ejemplo, accedemos a fuentes estadísticas como Ministerio Público, etcétera, les puedo asegurar que vamos a tener un número mayor de suicidios en la región Arequipa. ¿Por qué? Porque un poco lo que nos impacta son los suicidios que vemos en el puente Chilina, ¿no? Y que a veces decimos, ¿qué medida vamos a tomar para que las personas no se suiciden, ¿no? Pero estamos dejando de ver el contexto. Y el contexto es que el porcentaje que toma la decisión de autoeliminarse en el puente Chilina, por ejemplo, es un porcentaje mínimo. La mayor cantidad de población que opta por el suicidio lo hace a través de la ingesta de sustancias fosforadas o también la autoeliminación en la propia vivienda, ¿no? Con este tipo de sustancias, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es importante que nosotros conozcamos porque 23 personas en realidad, pues, es bastante, pero lamentablemente no es la data real. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con las personas que atraviesan
en algún momento por cuadros depresivos y que finalmente optan por el suicidio, es como les venía diciendo, ¿no? Vienen cargando una serie de situaciones en las que ellos mismos no permiten compartir lo que les viene sucediendo y entonces cada vez van generando, van creando un poco contextos muy, muy desoladores y muy de pronto desalentadores, es decir, se van sintiendo aislados, sienten que no tienen la posibilidad de recibir ayuda de otras personas y que también lo que les está sucediendo es algo que nadie va a poder ayudarlos, ¿no? Entonces ellos se van limitando su pensamiento en cuanto a sus capacidades, sus fortalezas, pero contrariamente van ampliando la capacidad de pensamiento para justamente alimentar cada día más esta inquietante, diría yo, este inquietante pensamiento de autoeliminarse, ¿no? Y eso pasa por diversos contextos, pasa en el contexto de la familia, que empiezan de repente también a ver que la familia muchas veces, entre comillas, puede ser quien va generando el malestar en la persona, de pronto también el contexto académico, ¿no? Cuando ven que, entre comillas, no pueden de repente responder a las expectativas que tiene el padre, que tiene la madre, que tienen los docentes, etcétera. Entonces eso también un poco va por ahí ya generando en la persona este pensamiento de que es una persona incapaz, ¿no? Que no puede lograr nada en la vida, que todo le va mal, que no va a poder salir de esta, ¿no? Y finalmente te encuentras en un contexto solo, pero no es en un contexto solo porque realmente te han dejado las demás personas, es un contexto de soledad, pero porque progresivamente la persona que va atravesando por un cuadro depresivo va aislándose también, es una característica básica de la depresión, donde la persona va aislándose y finalmente cuando se ve ya sin posibilidad de continuar es que opta por esta decisión fatal. Claro, ¿no? Y es una situación de la que nos comentas, ¿no? Puede ser algo que sea influenciado tal vez por el entorno familiar, tal vez por una frustración, tal vez académicamente, ¿no? Pero creo que también pueden existir muchos otros factores, ¿no? Tal vez que, por ejemplo, el del puente chilena, ya que lo mencionabas, normalmente cuando llegan a intervenir una persona antes que se suicide, le preguntan cómo estás, qué está pasando, qué te está llevando esta situación y puede ser una decepción amorosa. Y también el otro lado que justo antes de hacer esta entrevista veía que también puede ser un problema económico. Hay muchas personas que, o familias, ¿no? Que no logran reunir la suficiente economía como para poder sobrevivir y toman esta decisión de que es suicidarse y tal vez no sea de manera personal, ¿no? Tal vez la madre eh, incentiva, ¿no? A que los hijos tomen esta decisión, el mismo ambiente, el mismo entorno, hace que, y es lo que te entendía, ¿no? Hace que se sientan tan presionados y se vean incapaces de encontrar una solución, ¿no? Y verdaderamente que es preocupante, ¿no? Es preocupante. Yo, Ruth, más que todo quisiera preguntarte, ¿no? Y que nos digas también a nosotros, cómo uno puede detectar, cómo uno puede reconocer si una persona puede llegar a tener estas tendencias, ¿no? De quitarse la vida, ¿no? Porque, como lo indicabas, no es un proceso, ¿no? No es una decisión que alguien lo tome de la noche a la mañana, ¿no? Efectivamente. Mira, lo que sucede, como te decía, es primero la persona va a ir un poco saturándose de pensamientos y sentimientos invalidantes. ¿Listo? Es decir, la propia persona va a ir perdiendo la idea de su valor, ¿no? Y va a ir sintiéndose limitada en tener respuestas o de repente formas de responder a las diversas situaciones que se nos presentan, ¿no? Eh, bueno, creo que los temas económicos, de repente de relaciones interpersonales, etcétera, es podría decirse que es el contexto en el que nos desenvolvemos todos los seres humanos. Sin embargo, también es importante qué tanta atención cada uno de nosotros va brindando a estos aspectos que son parte de nosotros, ¿no? Quizás por allí, como decías, yo no pienso que sean los padres los que incentivan esta fatal decisión. Lo que pasa es que muchas veces las situaciones que se dan en la familia quizás son asumidas de una manera equivocada por los integrantes de ella, ¿no? De repente la madre hace un comentario, ¿no? Como, por ejemplo, no hay dinero, tienes que aprovechar el tiempo en estudiar, etcétera. Y entonces el hijo
o la hija que se encuentra ya atravesando por un, de repente, episodio depresivo leve, va a ir justamente alimentándose de estos pesares y va a ir haciéndolo como propio, ¿no? Ya no sirvo para nada, pero su madre no le dijo que no servía para nada, pero ella lo va interpretando de esa forma, ¿no? Entonces, como digo, la persona va un poco alimentando de manera negativa todo lo que el contexto le puede ir ofreciendo, hasta el punto en que no ve más salidas y opta por esa decisión, ¿no? Entonces, ¿cómo las personas, cómo el entorno, la familia, los amigos, en el centro laboral, cómo podemos ir advirtiendo de algunos síntomas, ¿no? Por ejemplo, cuando la persona ya ha perdido el interés por las actividades diarias de la vida. Ya no me interesa ir a trabajar, voy tarde, voy desasiado, ya he dejado de lado mi cuidado personal, me importa muy poco mi apariencia. De pronto también ya he empezado por ahí a tener algunas conductas de ritual, ¿no? Por ejemplo, empiezo a hacer algunas cartas de despedida, empiezo a obsequiar mis pertenencias muy queridas a personas especiales también para mí, ¿no? De repente también por allí ya me he aislado completamente del entorno, ¿no? Y muchos ya están recibiendo incluso tratamiento. Ese es un tema también interesante, ¿no? Porque a veces pensamos que ya tú empiezas a recibir el tratamiento porque tienes de repente un cuadro depresivo y entonces ya no vas a tener ninguna ideación suicida, no vas a tener de repente incluso alguna conducta autolesiva, y no es así. Hay que entender que es un proceso. Y en este proceso psicoterapéutico y en este proceso yo diría, de tratamiento, de acompañamiento a la persona que tiene la ideación y la conducta suicida, pueden también en algún momento darse estas situaciones también, pese a que esté en tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque poder de alguna manera retirar a la persona de una depresión y ya si ha habido alguna conducta suicida, algunas lesiones autoinfligidas, etcétera, por supuesto que va a demandar un poco más de tiempo, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, lo que se tiene que hacer de pronto es intervenir con mayor frecuencia a la persona que está atravesando por estos cuadros, un poco también intervenir con el entorno familiar, ¿no? Porque definitivamente la familia tiene que estar atenta y poder retirar del entorno todo aquello que pueda surgir o sugerir en algún momento una amenaza para la vida del familiar, ¿no? De repente los cuchillos, las navajas, de repente los insecticidas, raticidas, o sea, alejarlos de la persona que está atravesando por este cuadro depresivo y que ya ha tenido alguna ideación o conducta suicida, porque es probable que al tener cerca estos, digamos, estimulantes o estas sustancias o también los artefactos, ¿no? En este caso los cuchillos, etcétera, probablemente la persona en algún momento se va a hacer daño. Entonces es necesario retirarlos, alejarlos, ¿no? Claro, entonces me comentas que esta decisión de tal vez de quitarse la vida puede ocurrir reiteradas veces, pero no solo una vez. Es más, yo diría que la conducta suicida en la persona, entre comillas, suicida, el potencial suicida, no lo va a intentar una vez, lo va a intentar lamentablemente en repetidas oportunidades hasta que logre concretar su objetivo o hasta que podamos recuperarlo del cuadro depresivo por el que viene atravesando. Ahora, eso, por ejemplo, si es que estamos hablando de un cuadro depresivo, ¿no? Pero también no nos olvidemos, por ejemplo, que hay algunos trastornos que están muy ligados también a este tipo de comportamiento, por ejemplo, que en algunos casos son los trastornos psicóticos, ¿no? Viene ahí todo un tema interesante. ¿Por qué? Porque la persona es una persona que está atravesando por un trastorno mental grave, y este trastorno mental grave va acompañado, por ejemplo, de alucinaciones. Entonces, dentro de las alucinaciones auditivas existe esto de hazte daño, quítate la vida y lamentablemente en algunas oportunidades sí también se concreta el suicidio
o concreta el suicidio la persona que tiene un trastorno esquizofrénico o un trastorno psicótico, ¿no? Claro, ¿no? Que necesitan un tratamiento, ¿no? Yo he visto una realidad cercana de que hay muchos jóvenes que, digamos, por los estudios, por temas académicos, vienen acá a la ciudad y viven solos, ¿no? ¿Qué hacer cuando un joven que vive solo tiene estas tendencias depresivas, tal vez no suicidas, pero ya está empezando en este camino, ¿no? Tal vez. Sí, este es un tema muy interesante, ¿no? El tema de la depresión yo creo que sin querer lo vamos dejando de lado, pero tendríamos que un poco tocarlo con pinzas porque es muy frecuente. Es un diagnóstico que lamentablemente se ha incrementado de manera alarmante, no solamente en Arequipa, sino en el Perú y también a nivel mundial, ¿no? Entonces me parece que es muy oportuno, por ejemplo, un poco fortalecer las redes familiares, ¿no? Las redes de apoyo social. No digo con eso las redes sociales, ¿no? Porque las redes sociales, como el Face, etcétera, muchas veces generan más bien algunos sentimientos más bien de soledad, de narcisismo en las personas, ¿no? Pero lo que sí es importante, por ejemplo, es fortalecer las redes de apoyo social, es decir, el grupo de amigos, el grupo de pares, de repente no tendré una familia cercana con la que esté viviendo, pero de pronto puedo tener, aunque sea un tío, una tía, ¿no? De repente puedo por ahí generar un grupo también de estudios en la universidad, etcétera. Lo importante es que le demos a la persona la posibilidad de sentirse fortalecida y sostenida por un entorno social que en algún momento va a ser el soporte para evitar que la persona pueda caer en este tipo de situaciones. Claro, tienes mucha razón, ¿no? O sea, creo que es un tema donde todos deberíamos como buscar, ¿no? Integrar, ¿no? A estas personas, ser más empáticos y no dejar solos, ¿no? Porque nunca nadie sabe, ¿no? De que alguien pueda estar pasando por algo Eso es depresivo o totalmente ya esté cierto. ya tal vez en la última fase que es tomar la decisión de quitarse la vida, ¿no? Y es muy preocupante y alarmante. Y ahí yo quisiera saber si es importante que los jóvenes, o no solo pasen jóvenes, no es solo el tema del suicidio, ¿no? Sino también pasen personas adultas educarnos en torno a las emociones. Yo Es diría importante. que lo más importante es educarnos en validar nuestras emociones y el respeto a las emociones de los demás, ¿no? O sea, validar lo que yo siento, validar lo que pienso y también tengo que validar y respetar lo que siente y lo que piensa la otra persona, ¿no? Porque si yo solamente me valido a mí, pero dejo de validar y de respetar lo que la otra persona siente, pues sigo ahí como que en la mitad del camino, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que entender es que nuestra vida es en compañía con los demás, ¿no? Y esa compañía definitivamente es basada en el respeto, aunque sea un extraño la persona que está a mi costado, igual tengo que aprender a respetarla en su calidad, en su dignidad de ser humano, porque ese es el cimiento para justamente poder evitar que las personas vayan aislándose y vayan generando estos sentimientos de repente de inferioridad y no quieran participar, no quieran ser parte de diferentes entornos. Claro, ¿no? Y ahí tocaríamos también lo que es el autoestima, ¿no? Que es importante, ¿no? Ver cómo está cada persona, cómo se siente en este punto, ¿no? De la dignidad y de la aceptación de uno mismo. Claro, yo diría que esto, más que autoestima, es un poco el autoconocimiento. Y las personas pareciera que no hemos llegado a conocernos, ¿no? Entonces, este hecho, por ejemplo, de esperar tanto en otras personas, el hecho de repente de valorar en demasía, en supremacía, lo que las otras personas dicen en relación a nosotros mismos, nos lleva bastante, creo yo, a pensar y a ver que definitivamente nosotros no nos conocemos, ¿no? Porque si nosotros nos conociéramos, lo que otras personas dicen de nosotros, podríamos escucharlo, pero podríamos finalmente hacer que esto no implique una afectación a nosotros. Pero cuando los comentarios externos, cuando el ruido externo empieza a fastidiarnos, es entonces porque definitivamente no tengo claro quién soy y estoy un poco dejándome influir por todo lo externo, ¿no? Claro, eso es muy cierto. Yo justo mientras que te escuchaba recordaba una frase que decía, nadie ama lo que no conoce. O sea, y es importantísimo, ¿no? Si uno no sabe quién es, pues es muy fácil que algún comentario se le empiece a tomar como algo personal, ¿no? Así es. Y si no tiene bien formado
como se dice, este ser de quién es verdaderamente, es muy fácil de que empiece a compararse, ¿no? Y a deprimirse y a sentirse inseguro, ¿no? Claro, es un poco vivir la vida en función al otro, ¿no? Y definitivamente eso ningún ser humano lo puede hacer con, yo diría, sanamente, ¿no? Porque si yo voy a vivir mi vida en función de la opinión de cada uno de los demás, entonces vengo enfermándome de manera constante porque tomo mucha atención a ello y entonces, ¿dónde queda lo propio, no? Lo propio es, entre comillas, algo formado de todo lado, ¿no? Y es ahí donde yo empiezo a dañar. Claro, es interesante, ¿no? Porque si viviríamos así deberíamos vivir aislados, ¿no? Pero el hombre no es alguien que deba vivir aislado, ¿no? Siempre ha sido un ser social, ¿no? Y justamente en la actualidad vivimos en una sociedad integrándonos y así, justamente. Ruth, coméntanos más bien ya sobre este tema de qué es el suicidio, cómo nosotros podemos recibir, digamos, apoyo de parte del Estado, alguna entidad que esté brindando. Bien, actualmente justamente el tema de la salud mental es un tema bastante, creo yo, álgido en nuestra región y en el país. Entonces, bueno, el sector salud, a través de las diferentes redes de salud, en este caso de la red de salud Arequipa Caylloma, está, bueno, ha implementado 12 centros de salud mental comunitarios aquí en Arequipa, uno en Camaná, uno y también tenemos en Chivay, en Camaná, como ya les indicaba. Entonces, estos 12 centros de salud mental comunitarios de Arequipa están distribuidos en diferentes distritos, ¿no? ¿Para qué? Para que las personas que tienen esta problemática puedan también acercarse a los centros de salud para recibir atención. Estos centros de salud mental comunitarios están trabajando de manera articulada con médicos psiquiatras, psicólogos especialistas, tanto en niños, en adultos, ¿no? Se trabaja con químicos farmacéuticos, es todo un sistema de salud que está direccionado a atender de manera integral a las personas que pueden estar presentando trastornos mentales moderados o severos también, ¿no? Una persona que no tiene, digamos, un problema mental así severo como comentas, ¿puede asistir Por también? supuesto que sí. Puede asistir, se le va a hacer la evaluación respectiva. Si es que es un caso que amerita una atención todavía en un nivel básico de atención, lo derivamos a un centro de salud y ahí lo atienden. Contrariamente, si es que la persona llega primero a un centro de salud, pero se va observando que tiene características de repente para ser referido a un centro especializado, es que los derivan a los centros de salud mental comunitarios y ahí también inicia el tratamiento. Muy interesante esta propuesta que es comunitaria, que dices, ¿no? Que nos ayuda, que es un equipo de especialistas que trabaja de manera integral para poder también ayudar a las personas que ya están tal vez en esta última fase, pero también pueden ayudar a otras personas que desean, ¿no? O sea, conocerse más a sí mismo, ¿no? Saber cuál es su estado de salud mental y que no es algo malo, ¿no? Visitar creo que es Un un tema, estigma, un ¿no? estigma, Exacto. visitar al Al psicólogo, ¿no? especialista, sí. Pero no tiene nada de malo, ¿no? Siempre es bueno recibir esta ayuda, ¿no? Esta ayuda, este acompañamiento, ¿no? Ahora está de moda bastante, ¿no? El cuidar el aspecto físico, ¿no? Ir al gimnasio, tener una vida saludable, pero también es importante cuidar lo que es la salud mental. Así es. Uh-huh. Así es, Ruth. Muchísimas gracias por esta información que nos has Gracias a dado. ustedes y bueno, en una próxima oportunidad seguramente volveremos a compartir. Verdaderamente quedaríamos muy encantados que nos pueda seguir hablando sobre estos temas, tal vez más a fondo acerca de la depresión, la ansiedad, o cómo llevar de manera más sana, ¿no? Y gestionar nuestras emociones en esta actualidad, ¿no? Cómo tal vez llevar nuestras emociones en el ámbito académico, en las relaciones interpersonales, como lo mencionabas. Perfecto, quedamos comprometidos entonces. Queda grabado, Ruth nos va a seguir acompañando en este segmento. Muchas gracias amigos de Radio San Martín, espero que esta información los ayude y a todas las personas que nos están viendo y si se sienten deprimidas, pues animarlos, ¿no? Animarlos a decirles que no están solos, verdaderamente siempre tienen a alguien que los va a poder ayudar. Lo importante aquí es hablar a tiempo, ¿no? Y no empezar a aislarnos y siempre buscar la ayuda de un amigo y posteriormente, o si están en las posibilidades de un especialista, ¿no? También, como le decía Ruth, están los centros comunitarios para que ustedes puedan ir
de manera preventiva, y pues los invitamos a todos ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales, en las distintas plataformas de Radio San Martín. Los invitamos también a poder compartir esta valiosísima información. Muchas gracias.